pero no lo ha hecho. Y él tiene una dificultad que es pues su relación con los sectores más pobres del país, ¿no? No creo, digamos, necesariamente que todo lo que se dice sobre él sea cierto, pero el chicharrón es más que el chicharrón. Probablemente a ti no te importa y a mí tampoco. No. Pero a mucha gente... Quien tenga algo de olfato político sabe que ese chicharrón tenía que comérselo y pidiendo un poquito de cebolla y ají, ¿no? Lógico. ¿Por qué? Porque somos un país, no lo olvidemos, somos un país con una sociedad huérfana de afecto, muy golpeada, de padres abandonadores. 70% de hogares solamente viven con la madre en el hogar, que es la que se rompe el lomo para sacar a los chicos adelante. En ese contexto, es normal que la sociedad espere de la política algo más que política. Eso lo sabía muy bien Aya de la Torre. Por eso inventó el APRA como un espacio de fraternidad. Eso lo sabía muy bien Belaúnde. Por eso fue tan respetuoso para tratar a los presidentes de las comunidades indígenas en la primera reunión que hizo aquí en Palacio de Gobierno en el año 63. Es decir, esa capacidad de traducir la relación con el otro en una relación de respeto. Y en el fondo, claro, de afecto. Y de ahí la Casa del Pueblo, y de ahí... la campaña de Verónica Mendoza ha recuperado un espacio de una izquierda que ya se creía casi perdida. Hasta hace 3 meses tenía 2% y ahora está también peleando por el segundo lugar. ¿Cuál es tu lectura de este nuevo aire, digamos, nueva esperanza para ese sector de izquierda que a mí me ha sorprendido, ¿no?, el resultado final de Verónica Mendoza, la verdad, porque en el fondo porque no sacaba la consecuencia de lo que también pensaba sobre el proceso, que es que había una oferta muy mala. Y en un contexto de una oferta muy mala, una muchacha relativamente joven, con un discurso más o menos articulado, no importa si es correcto o no es correcto, pero para la gente aparece como una persona que se expresa adecuadamente y que tiene ideas y que articula bien y que no produce, digamos, disonancias en su discurso. Y, digamos, este esfuerzo que ha hecho de porque ella parte diciendo, yo no voy a cambiar mi discurso, no voy a cambiar mi modelo, a diferencia de lo que hizo Ollantumala, yo soy la verdadera gran transformación. Y uno mira a las personas que están atrás de ella y no tiene más remedio que creerle. Pero además está claro que va a ser así. A diferencia de lo que podríamos haber dudado de Ollantumala, acá no hay ninguna duda. Bueno, en el caso de ese sector de la izquierda, o de esa izquierda, a mí me ha sorprendido el lugar que han logrado, lo han logrado con mucho esfuerzo. Creo que está bien. Me parece que está bien que los sectores que están, digamos, oponiéndose en distintos distritos del país a ciertos proyectos mineros estén en el Congreso. Creo que eso es muy bueno para el país. Creo que es muy bueno que esa oposición, que es uno de los grandes conflictos que hay en el país, que es el conflicto entre mineros y agrarios, no juzguemos por el momento si es así, si no es así, qué matices, de qué manera, cómo, pero ese es uno de los grandes conflictos. Si uno mira los últimos 5 o 10 años, es uno de los grandes conflictos. Bueno, sus representantes, los de este lado, van a estar en el Congreso. Eso es bueno. Eso es bueno porque permitirá, digamos, producir, pues, Claro, yo te diría que concuerdo contigo, si el Congreso peruano fuera un espacio de discusión y de viabilización, digamos, de los debates, pero en el Congreso peruano ya sabemos, se utiliza pues para obstaculizar, se utiliza para otras cosas más que para debatir sobre problemas de políticas públicas. Fíjate que con toda la... Yo sé que hay una mirada... Disculpa, 2 congresistas hace 20 años paralizaron Camisea. Camisea es hoy día 45% de la matriz energética del Perú. Claro, pero dos congresistas en un contexto en el cual, digamos, tenían detrás más o menos un 25% del electorado. O sea, tampoco eran 2 congresistas solos, ¿no es cierto? Tenían una fuerza política atrás muy intensa. Contrariamente a la mirada que hay sobre el proceso electoral, creo que mayoritaria, muy pesimista, yo más bien veo transformaciones positivas. Una de ellas es que yo creo que este Congreso que viene va a ser un poco mejor que el anterior y va a tener personas con más capacidad de discusión, de construcción, que van a creer más consistentemente en la construcción de acuerdos, que tiene que ver con esta nueva vara que han introducido sectores, digamos, más jóvenes, urbanos, lo que llamo yo los hijos de la pacificación y del modelo económico, ¿no es cierto? Están elevando la discusión y creo que el Congreso va a tener que comportarse de manera distinta. Si no lo hace, los tendrá otra vez en las calles, porque cada vez que el Congreso hizo barrabasadas, pues a través de las redes un grupo de un sector de la sociedad se convocó y tiró abajo lo que el Congreso había mal hecho. Tengo 2 preguntas finales. La primera es,
¿cuál es tu impresión de la campaña de Alan García, ¿no? Para la gran mayoría de los analistas políticos, la gran sorpresa es esa, ¿no? Un Alan García en 4 o 5%, ¿no? Claro, él no lo cree, pero es lo que dicen todas las encuestadoras, salvo una que lo da como favorito en la segunda vuelta, además. Mira, perdón por la autocita, pero yo escribí en octubre del 2014 un artículo cuando la idea generalizada era que la final de la segunda vuelta era Keiko-Alan García. Y analizando las cifras electorales, datos, información que me llegaba de grupos de enfoque, percepciones de la calle, etcétera, yo lo que decía en ese artículo de octubre del 2014 es que a Keiko Fujimori la veía en la segunda vuelta, pero a Alan García no lo veía por ningún lado, ¿no? Ya entonces había elementos para pensar que él tenía severas dificultades para producir un emplazamiento adecuado. ¿Qué es lo que ha pasado? En mi opinión, si tú haces un cuadro de doble entrada y colocas aquí lo nuevo y aquí lo viejo, y aquí el continuismo económico y aquí el cambio, no importa las valoraciones que tengas, y tienes 4 cuadraditos, ¿no? Y creo que esto ha sido en gran parte los ejes que han organizado la campaña electoral, el debate electoral. Detrás de lo nuevo está el tema de la corrupción, como te decía hace un rato, o sea, lo nuevo es la posibilidad de lo no corrupto. Correcto. Lo viejo es la certeza de lo corrupto, ¿no? Entonces, en esa polaridad, y el cambio es la necesidad de adecuar lo que hay que adecuar de algo que, digamos, ha dado frutos en unas cosas, pero en otras tienen que ser transformados. Desde el cambio en la letra, que es el de PPK, hasta el cambio radical de la gran transformación, pero digamos en el eje del cambio, ¿no es cierto? Bueno, en ese cuadro de doble entrada, García ha colocado su campaña en lo viejo y en el continuismo. Yo voy a hacer como hice antes. Eso es, pues, decir, bueno, ya lo hicimos, ya sabemos cómo es. No hay nada nuevo en la situación ni nada que haya que cambiar mayormente. O sea que el malo conocido, preferible es malo conocido que bueno por conocer, en este caso se ha descartado. No ha funcionado. Yo escucho el ejemplo que dan algunos diciendo, bueno, si tú vas a viajar 14 horas en avión, ¿qué prefieres? ¿Un piloto que tenga 30.000 horas o un piloto que tiene solo 100? Claro, la elección es obvia, pero ¿y qué pasa si el piloto que tiene 30.000 horas, siempre que llego al aeropuerto, no tengo mis maletas? Entonces yo quiero llegar al aeropuerto, pero o me llevo a otro destino, o tiene mucha turbulencia en el vuelo, correcto, que es un poco, ya ahí estamos con la metáfora más completa, ¿no es cierto? Claro. Entonces, creo que él se ha colocado, no entiendo bien por qué, no entiendo cómo es que lo han convencido, o si él se ha convencido a sí mismo de eso. Es que yo me imagino que cuando eres presidente de 5 años con una economía que crece al 7,5% promedio, que reduce 20 puntos de pobreza y que además tiene 15.000 obras, todas según CD, me imagino que con esas 3 cifras tú dices, bueno, no hay forma que no se den cuenta que yo soy el indicado. Y al final ha terminado usando en algún momento la frase de Odría, ¿no? Hechos y no palabras. Es decir, la estrategia odriísta de Alan García no le ha dado para nada resultado. No es suficiente. La gente en las campañas electorales siempre necesita comprarse un sueño, cualquiera que este sea, incluso un sueño conservador, que los hay a veces buenos, ¿no? Correcto. Pero necesita comprarse un sueño, una idea, algo que me diga que esto va a ser un poco mejor, más brillante, con un poco más de sol. ¿Qué es lo que vendía Guzmán? Que nadie lo conocía, nadie siquiera sabía si lo podía hacer, pero es lo que trató de vender, ¿no? Bueno, el gran seductor de la patria, que eso es Alan García, nos ha ofrecido como propuesta electoral un aburrido matrimonio con la señora Lourdes Flores Nano. Así le va. Bueno, última pregunta. Quien entre a la presidencia el 28 de julio, lo primero que se va a encontrar es con un Congreso casi 50% fujimorista. Eso plantea una definición casi el día 28 de cómo se va a gobernar este país los próximos 5 años, porque si con ese Congreso el enfrentamiento es abierto, pues son 5 años perdidos. Si con ese Congreso hay cierto tipo de negociación, salga PPK, salga Verónica Mendoza, salga Alfredo Barnechea, pues podemos prever 5 años de un gobierno por lo menos mediocre, que mantenga un poco el piloto automático actual, que es 3,5% y date por buen servido. Pero mira, es una línea distinta a cualquier otro escenario, ¿no? Bueno, ya estaba claro hace unos meses, digamos, que el secreto de la gobernabilidad del próximo gobierno lo iba a tener en sus manos Keiko Fujimori y el entorno con el cual ella dirige su partido. Está por verse si esa mayoría en el Congreso es la mayoría oficialista del Ejecutivo, en el caso de que ella sea presidenta, o la mayoría opositora de un gobierno con una bancada minoritaria. En cualquier caso,
estamos obligados a la construcción de consensos, en cualquier caso. Pero hay grupos que diera la impresión que son irremediablemente antifujimoristas, con lo cual pues uno ex ante, digamos, presagia una confrontación abierta por 5 años, ¿no? Casi como la que ha existido con ese gobierno. Mira, y que finalmente terminó poniendo al país en neutro. Eso depende de lo que haga el Ejecutivo. O sea, es Claro, ahí estrictamente la pelota está en la cancha del Ejecutivo. del Ejecutivo. Sí, bueno, recuerda tú las elecciones en Argentina cuando fue elegido Néstor Kirchner. Él fue elegido con el 20% de los votos, porque Carlos Menem se negó a pasar a la segunda vuelta, sabiendo que la perdía, y quiso deslegitimar completamente el gobierno de Kirchner. Olvídate, digamos, de la valoración que tengas del gobierno de Néstor Kirchner. El hecho es que él, en 2 meses, convirtió ese 20% en 78%, en base a una serie de iniciativas políticas que te permiten construir legitimidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que depende del Ejecutivo trazar, darse el espacio político de construcción de legitimidad. Correcto. Es ahí donde está la responsabilidad principal. Y obviamente la estructura política que va a derivar de las elecciones van a obligar al acuerdo y al consenso, que no es una cosa que se nos dé fácil a los peruanos, ¿no es cierto? Pero que sería positiva, ¿no? Porque en Estados Unidos casi siempre es presidente demócrata, Congreso republicano, o presidente republicano con consenso demócrata. Rara vez ocurre que los dos son del mismo partido, y así se han manejado bien los últimos 200 y tantos años, ¿no? Claro, nosotros tenemos ahí una vocación, digamos, de confrontación a veces tan exagerada que uno se pregunta de dónde viene, ¿no? Tú mencionabas el caso de México. Te voy a mencionar 2 cosas, una de política y una de cultura. Primero la de cultura. Cuando yo estaba enseñando en un programa de doctorado en México y había conflictos entre las autoridades que dirigían el sitio del doctorado donde yo era profesor, me sorprendió muy intensamente una cosa. Tenía conflicto A con B, y el razonamiento de A, que me pedía consejo, era: ¿qué crees tú que quiere B? Bueno, en esa pregunta estaba implícita: si lo que quiere B yo lo puedo conceder, entonces lo voy a conceder porque yo quiero a B de mi lado, ¿no? Cuando hay un conflicto entre 2 mexicanos, lo que primero piensan es qué cosa quiere, y no qué cosa dice, qué cosa quiere, ¿no? En el caso nuestro, cuando tenemos 2 peruanos un conflicto, ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza? Mira lo que me ha dicho. Mira lo que me ha dicho, pero lo primero que viene a la cabeza es cómo no voy a decir la palabrota, pero cómo lo liquido a este. Eso es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? No abrimos de entrada el espacio para la concertación, para el acuerdo, para el diálogo. Eso de cultura. De política. Calderón es elegido en el 2006. La mitad del país grita fraude. Y entonces él, que está obligado a incorporar a la mitad del país en su gobierno, de alguna manera, lo que hace es seguir con la confrontación y se lanza a la guerra contra el narcotráfico pensando que eso le iba a recomponer su legitimidad y su correlación política en el país. Apuesta equivocada. Fue un gobierno con muchas dificultades. Mientras esto ocurría en México, en Francia, Sarkozy ganó con el 52% de los votos versus el 48% de los socialistas franceses. ¿Y qué hizo? No confrontó. Le dijo a Ségolène: oiga, deme 4 ministros suyos. No quiero que sean del partido, pero quiero que sean expresivos de ese sector. ¿Por qué? Porque la lectura democrática de la sociedad nos dice que somos casi mitad y mitad y tenemos que gobernar juntos. Aquí, Ségolène Royal. Claro, aquí va a ocurrir nuevamente este impulso, esta demanda desde la estructura política de que se produzca un nivel de conversación y de diálogo. Si no ocurre, casi te lo puedo asegurar hoy día, si eso no ocurre, probablemente este gobierno que venga sea el del fin de un ciclo democrático y pasemos a un momento de tensiones autoritarias extremas. Bien. Jorge, te agradezco muchísimo la conversación. Vamos a pasar a escuchar algunas preguntas de los periodistas. Carlos. Doctor, buenas tardes. Bienvenido a la redacción de Perú 21. Yo tenía una inquietud principalmente por el debate del día domingo. Generalmente siempre un sector no mayoritario de la población espera el debate para de una u otra manera
decidir el voto, sobre todo cuando hay candidatos muy cerca, el porcentaje de aceptación muy cerca, ¿no? Sin embargo, en esta situación, por azar del destino, toca la confrontación de dos antagónicos personajes, Florentino Olivera y Alan García, que por primera vez van a estar cara a cara, por primera vez en 30 años. ¿No? Olivera va a tener la oportunidad de decirle en su cara a Alan García todo lo que quería decirle. Yo quería preguntarle a usted, ¿de qué manera este hecho singular puede afectar la intención de los otros candidatos de poder expresarse mejor, plantear mejor sus ideas? Porque indudablemente la expectativa va a estar concentrada en estos dos personajes, ¿no? ¿Cómo puede afectar esta situación al resto de candidatos? Yo creo que no mucho, porque finalmente estamos hablando del 4.5, 5.5% de la opción de voto. Es decir, los 5 puntos de García más el 0.5 que tendrá el señor Olivera. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de la estadística electoral, esa va a ser una cosa sin importancia. Ahora, claro, hay un poco la expectativa morbosa del electorado, de qué se van a decir. Fíjense, yo creo que nos vamos a decepcionar un poco. Yo creo que no va a haber esa confrontación así tan intensa. Y en todo caso, si ocurre, si uno hace línea de carrera, aunque claro, las cosas últimamente han cambiado un poco, ¿no? Pero uno esperaría, digamos, un Olivera mucho más agresivo, que finalmente es el candidato que algo podría ganar en esa confrontación, y un García haciendo saltitos de Cassius Clay para evitar, digamos, el clinch, ¿no es cierto? Y tomar distancia del asunto. Pero la verdad, es una anécdota simpática, pero solo es una anécdota dados la importancia de su opción de voto. David. Buenas tardes, bienvenido. Una pregunta casi como reflexión. Después de escucharlo de que podría interrumpirse el ciclo democrático, ¿cómo ve al país luego de este proceso electoral, después de una probable segunda vuelta? Se viene un país más polarizado, si en caso no ganara Keiko Fujimori. Ojo que la constitución que que se promulgó durante su padre, va a cumplir 25 años en el 2019. Habida cuenta que vamos a tener casi un congreso mitad casi fujimorista, más los que entren de PPK, va a ser casi un congreso de derecha, como se dice. Esto podría polarizar aún más el país en caso no ganara la candidata de Fuerza Popular. Vamos camino a eso y que se cumpliría esa predicción que está haciendo ahora de que se podría hasta interrumpir el ciclo democrático que tiene el país. Pero con una condicional, ¿no es cierto? He puesto un condicional a esa eventualidad. Si es que los políticos y en general, si es que no nos ponemos de acuerdo entre todos para enfrentar la situación que se viene, sobre todo en un Congreso que tiene previsiblemente mayoría de Fuerza Popular, suponiendo que el Ejecutivo no sea el de Keiko Fujimori, ¿no? Si es que no se produce un acuerdo, lo más probable es que vayamos a una crisis constitucional. Recuerde usted, en América Latina han habido alrededor de 16 o 17 crisis constitucionales en los últimos 20 años, desde aquella de Collor de Mello para acá, y en todas, sin excepción, cada vez que se ha producido una crisis constitucional, uno de los elementos, digamos, determinantes de la crisis constitucional ha sido la confrontación entre el Ejecutivo y el Parlamento, siempre, en todos los casos. Entonces, si es que esa confrontación ocurre, y ocurre desde el comienzo del gobierno, y ocurre en un contexto, digamos, quizás de un poco de demanda social más intensa, de dificultades económicas, de necesidad, digamos, de definir con mucha precisión lo que tenemos que hacer para recuperar el crecimiento económico, y de exacerbación de pasiones que puede ocurrir. Si eso ocurre, lo más probable es que vayamos a una crisis constitucional. Pero otra vez, está en nosotros y en nuestros líderes políticos y en los comunicadores y en los opinantes, opinadores, opinólogos, como les quieran llamar o como nos quieran llamar, construir ese espacio de diálogo y de acuerdo. Y tengo la expectativa de que la presión, este nuevo baremo que ha surgido en la vida social peruana, por lo menos como yo lo observo, va a presionar en esa dirección. Va a presionar intensamente en esa dirección. Y los políticos van a tener que adecuarse a eso, creo yo. Ya se acabó la época en la que los políticos decidían
porque les daba la gana hacer esto o aquello. Ya está claro que no es así. Las calles y las redes hoy día. Las calles y las redes son un elemento de presión muy fuerte. Entonces también depende de nosotros, de cada uno de nosotros en realidad. Pati. Buenas tardes, bienvenido. Bienvenido. Yo quisiera hacerle dos consultas. La primera es, en un escenario con un parlamento mayoritariamente fujimorista, 70 escaños se estima hasta el momento, ese Congreso no tendría capacidad de actuación libre porque ni siquiera podrían tener una votación calificada, que son 80 votos, para la elección, por ejemplo, del defensor, la ratificación del nuevo contralor, la designación de los miembros del Banco Central de Reserva. Y a esto se suma la composición variopinta de esa bancada fujimorista que tendría mayoría, porque hay muchos integrantes nuevos, hay representantes que no son fujimoristas natos, por decirlo de alguna manera, sino que han venido de otras tiendas, como Galarreta, Alcorta. ¿Usted considera que esa mayoría parlamentaria fujimorista tendría una actuación similar de respaldar al carpetazo algunas normas? ¿O sería capaz de llegar a consensuar, por ejemplo, con una segunda bancada en mayoría de Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo? Y la segunda consulta era si, ¿cómo ve el futuro político de Alejandro Toledo luego de estas elecciones, y también de Alan García, porque ya algunos hablan de la necesidad de una reorganización o refundación del partido aprista y de una eventual pérdida del liderazgo del expresidente? Gracias. Sobre lo primero, para mí primero está por verse que el número de congresistas del fujimorismo sean 70. Por más que mediciones han habido, sin embargo son votaciones pues regionales, departamentales. Y en 10 días todavía pueden cambiar las cosas. Pueden cambiar mucho, o sea que todavía, digamos, hay que ver, ¿no es cierto? Pero seguro van a ser más de 50. Va a ser la primera minoría, vamos a decirlo así, y probablemente por lejos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, los números pueden cambiar en la composición, en la organización, la composición del Congreso. Pero de cualquier manera, sea cuales sean esos números, el gobierno, el ejecutivo, si es que fuera el de Keiko Fujimori, tiene muchos elementos no vedados para la construcción de acuerdos, muchos. Mire usted este gobierno no ha tenido, digamos, particular habilidad política, ¿no es cierto? Pero durante un largo trecho de su gobierno construyó y mantuvo una mayoría que no era propia, que fue construida en base a un acuerdo con Perú Posible y algunos otros más. Se destruyó esa mayoría ¿cuándo? Cuando la señora Heredia quiso ejercer la política a través de sus caprichos, para decirlo, digamos, en una frase coloquial que resume, creo yo, lo que ocurrió. Vuelvo entonces a su pregunta. El Ejecutivo tiene muchas capacidades para construir coaliciones mayoritarias en el Congreso. Todo está en que tenga la habilidad para hacerlo. Por tanto, ¿qué va a ocurrir allí? Es un espacio abierto, no lo sabemos y dependerá de cómo se comporten los actores. Creo, por ejemplo, que en materia económica ella podría construir con tranquilidad una mayoría consistente en materia económica. Con Alianza Popular y PPK para empezar. Con Alianza Popular y con Pedro Pablo Kuczynski creo que tendrían mayoría suficiente para ello. En otros temas seguramente que sí. Ahora, la siguiente pregunta era sobre el futuro de los dos líderes, ¿no es cierto? Miren, Alejandro Toledo y en el caso del expresidente García, lo que todo líder democrático hace después de una derrota como la que aparentemente se le viene es renunciar. Digo, es lo elemental. En una vida democrática consolidada, funcionante, si un líder no ha sido capaz de llevar adelante a su partido a la victoria, lo que hace normalmente es decir a su partido, miren, no supe, tomen el cargo y resolvamos o resuelvan, ¿no? Yo creo que se viene un horizonte así para él. Creo que además él tendrá que asumirlo. No va a ser fácil porque él no es fácil, ¿no? Pero efectivamente, antes de que termine la campaña, usted ya ve que comienzan a aparecer voces, algunas, digamos, de la intimidad del doctor García, que dicen, bueno, aquí tenemos que reorganizarnos, hay que ver cómo cambiamos y tal. Sería lo normal, no tendría por qué, digamos, complicarnos la vida, ¿no es cierto? Sería lo normal que el APRA trate de encontrar liderazgos y transformaciones que le hagan bien al APRA y al país. En cuanto a Toledo, pues Toledo tiene a Juez por delante, ¿no?
Él tiene que salir primero de su tema judicial, ya de la política hablaremos cuando resuelva su tema judicial, porque eso es lo que lo tiene trampado ahora. O sea, la gente pues tiene todo el derecho de no creerle porque tiene... Con 1% claramente no pasa la valla. ¿Tú crees que él va a renunciar antes de las elecciones? Porque una cosa es defenderte judicialmente siendo presidente de un partido y otra cosa es siendo Alejandro Toledo, ciudadano del Perú. Claro, ciudadano del Perú, expresidente, ¿no? Mira, lo racional sería el retiro, que retire su candidatura. Eso sería lo racional. Pero no sé si él está en este momento claramente embarcado en una línea de racionalidad política, ¿no? Debe ser complicado. Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo. ¿Había una pregunta final? Sí, por favor. Buenas tardes. Ya que vamos a tener una segunda vuelta polarizada, también se viene la guerra sucia, la campaña sucia, los trapitos al aire de los candidatos. Y también, a su parecer, ¿quién cree que ha sido el mejor candidato que ha tenido la mejor campaña, ¿no? en esta selección? Mire, le voy a responder con un dicho que decía mi abuela: de todos no hago uno. No he visto un candidato que a mí me convenza, que me cautive, que diga, este hombre tiene las cosas claras, tiene el equipo consistente, tiene la serenidad para poder enfrentar situaciones. Yo no lo he visto. Si me pregunta cuál ha sido hasta ahora la mejor campaña, hasta antes del incidente de Arequipa, la de la señora Fujimori, qué duda cabe. Pero tengo mis dudas si ella, sometida a la presión que supone estar sentada en la silla de la presidencia de la República, tendrá, digamos, el temple para poder enfrentarse a la tarea de gobernar. Tengo la impresión que a veces entre nosotros no nos queremos decir a plenitud lo que pensamos de la oferta política que tenemos, porque si nos decimos eso, pues nos vamos a deprimir un poco, ¿no es cierto?, y a preocupar mucho. Entonces, preferimos, digamos, mirar como que las cosas, pues ahí van, se resolverán. Y finalmente también eso es verdad, así es, ahí van y se resuelven, ¿no? Pero si alguno me emociona, con franqueza le digo que no. Bien, Jorge, ahora sí. Gracias. Agradecemos mucho la visita y seguiremos nosotros en Diálogos 21. Mañana estamos con Urpi Torrado para ver la encuesta que sale mañana publicada temprano en Perú 21. Gracias.